te desafíe, que renueve esperanza, que te sane. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Gracias, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y gracias Señor por Marce, por el tiempo que ha pasado ahí en el secreto, en la intimidad, buscándote, oyéndote. Señor, ahora abrimos nuestro corazón a tu obra. Pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos guíe a la verdad. Necesitamos de tu verdad, Señor, en nuestras vidas. Úsalo con poder a Marcelo, Señor. Y gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, ¿cómo están? Antes que nada, hay varios niños acá que pueden pasar a aquel sector, que van a tener su espacio. Allá están los maestros esperándolos, así que pueden ir pasando. Y bueno, es una hermosa mañana, ¿verdad? Podríamos decir que es hermosa, no importa si hace calor, no importa si llueve o si hace frío. Es hermosa porque estamos en este lugar buscando a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios. Yo no sé si a usted le pasa que cuando nos juntamos como iglesia, como familia, como unidad, es como algo muy fuerte que pasa, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos cantando la grandeza y la majestad de Dios y podemos sentir su presencia y cómo nuestro corazón se desborda de gozo, de alegría, y es algo indescriptible. Así que gracias por venir. Vemos que hay varios que están en fin de semana largo, que se fueron a algún lado, dichosos. No es que lo envidiemos, pero dichosos por ellos. Pero qué bueno los que han podido venir. Y damos bienvenida a aquellos que tal vez vienen por primera vez. Así que bienvenidos a la casa de nuestro Dios, a esta familia que Dios ha creado. Y hablando un poco de gozo, de esta alegría, el título que había puesto es Recuperando el Gozo. Y después le agregué el propósito. ¿Por qué? Porque mientras oraba me daba cuenta que cuando se pierde el gozo, se trunca el propósito en nuestra vida. Vamos a ver de qué se trata esto. En la Biblia el gozo es un sentimiento y una felicidad profunda que es continua. Es algo que es en todo momento y muchos de nosotros decimos, bueno, pero cuando estamos mal no hay nada de gozo. Al contrario, hay tristeza y dolor. Pero vemos cómo en la palabra de Dios nos indica qué es el gozo real. El gozo real, de hecho, es el fruto del Espíritu Santo. Muchos sabemos, en Gálatas 5:22 nos habla del fruto. Siempre decimos nosotros los frutos, pero en realidad es el fruto que tiene varias etapas. Y yo veo que cuando empiezan a detallar el fruto del Espíritu, dice que es el amor, es la base fundamental. De hecho, Dios es amor y es fundamental. Si no hay amor en nuestras vidas, estamos, como dice Pablo, somos un címbalo que retiñe, un metal que resuena nada más y no hay nada. Pero miren de importante que es el gozo. Muchos diremos, no, pero el gozo no es para nosotros tenemos que sufrir, nosotros tenemos que llorar, tenemos que autoflagelarnos. Antes había una idea, aparentemente, que el cristiano tenía que estar sufriendo todo el tiempo. De hecho, hay iglesias donde uno va y la cara adusta de las personas, de la cara seria, así como que tiene el ceño fruncido, pareciera ser que eso es un verdadero cristiano. Y a veces mostrar el gozo es como, no hagas eso porque un cristiano tiene que ser correcto, serio. Y en la Biblia no dice eso. La Biblia nos habla del gozo como algo importantísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando perdemos ese gozo? Hay algunas características de gozo en la Biblia. Dice que es un sentimiento profundo, como decía recién, que es en todo momento. Es diferente a la alegría. La alegría es algo temporal. Si no, basta con ir un fin de semana a algún boliche y ver cómo la gente aparentemente está alegre. Y toma y hace un montón de cosas, se droga, etc. Y pareciera que están alegres, pero esa alegría no les dura mucho tiempo. De hecho, cuando al día siguiente tienen la resaca, ahí se dan cuenta que no están tan alegres, ¿verdad? Pero no es por criticar, sino es algo
que vemos cómo esta alegría puede ser temporal o no. El gozo también en la Biblia es una marca distintiva del reino de Dios. Ustedes conocen personas que cuando la ven transmiten esa alegría, esas personas que parece que todo el tiempo están sonriendo, que tienen un gozo adentro que no lo pueden contener y desparraman gozo, que nos encanta hablar con ellos porque es como que nos transmiten esa energía y decimos, ¿de dónde proviene? Porque tiene un corazón alegre. Dice la Escritura que el corazón alegre, ¿qué hace con el rostro? Lo hermosea. A veces cuando me miro en el espejo digo yo, che, ¿cuánto me falta avisar a mi rostro que si tengo un corazón alegre? Pareciera que no estoy tan hermoseado que digamos. Pero a veces encontramos a estas personas, yo las admiro un montón, conozco varios acá, que cuando lo veo me doy cuenta que hay un gozo en su corazón. Está presente incluso en las pruebas más difíciles de nuestra vida. Y de algo que tenemos que estar seguros es que las pruebas van a estar siempre, amigos y hermanos. Los impuestos y las pruebas siempre van a estar en nuestras vidas presentes. En ningún lado dicen que no vamos a tener prueba. Al contrario, el Señor dice que vamos a tener muchas aflicciones. Pero confiad, yo he vencido el mundo, estoy con ustedes, dice nuestro Dios. Es una competencia espiritual sobrenatural. Es algo que uno dice, qué loco que pueda estar gozoso a pesar de las circunstancias. Hay muchos testimonios en esta congregación, inclusive, de que han atravesado situaciones dificilísimas, crueles, al borde de la muerte incluso, y sin embargo estaban gozosos. Y muchos de nosotros nos hemos quedado con la boca abierta diciendo, wow, lo que le está pasando a esta persona, y sin embargo está gozosa, porque es algo espiritual sobrenatural. Si no, recordemos a Pablo y a Silas en la cárcel, cuando no sabían lo que le iba a pasar, todo lo que le había pasado, lo que le estaba pasando y lo que le iba a pasar, y sin embargo ellos cantaban de gozo a su Dios. Y también nos ayuda a cultivar una personalidad y un carácter como cristianos. Dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, esto está en imperativo, dice el apóstol, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Es la voluntad de quién? De Dios. Vemos que no es algo caprichoso, no es que yo quiero estar gozoso, no es que Pablo me dice, che, a mí se me ocurre que tienen que estar gozosos porque yo estoy gozoso, sino que dice que es la voluntad de Dios que estemos gozosos en Cristo Jesús. O sea que si no estamos en Cristo Jesús, el gozo real de la Biblia puede parecer una alegría temporal simplemente. Ahora, este gozo, que por más que seamos cristianos, muchas veces se nos arrebata. Este gozo muchas veces se nos pierde. Algo pasa que el gozo es como lo que el viento se llevó. Tal vez nos acordamos que alguna vez hemos estado gozosos, pero ¿hace cuánto tiempo que no hay gozo en mi corazón? No está esa paz que había sentido alguna vez porque algo nos sucedió. Para ello vamos a tomar como referencia la historia de David antes que sea rey. Ustedes recordarán que David había sido ungido como futuro rey, pero cuando ha sido ungido por el profeta hasta que fue rey, le pasaron varias cosas tremendas a David en ese proceso. Y a veces nosotros nos encontramos en ese proceso. ¿Quién de ustedes no alguna vez ha recibido palabra de Dios que iban a hacer tal cosa? Se le reveló el propósito para sus vidas, sin embargo, están en una etapa que pareciera que eso nunca va a llegar. ¿Alguien puede levantar la mano? Yo muchas veces me pasó. Sí, muy bien, gracias por lo que son sinceros y que dicen, che, yo a veces pienso que eso que alguna vez Dios me dijo no va a llegar. Yo me imagino a David en esta situación que vamos a ver ahora. ¿Qué habrá pensado él? Porque él había sido ungido, pero le pasaron varias cosas. Llega un momento donde él está corriendo para salvar su vida, para que el rey Saúl
por envidia, por lo que sea, quería matarlo y él tenía que huir escapándose del rey Saúl para que no lo matase. Y nos cuenta la Escritura que él se refugia, David, en una ciudad que se llamaba Ziklag. Y él se junta con unos cuantos amiguitos ahí que eran de todo, no eran muy buenos antecedentes lo que tenían varios prontuarios. Y no eran 2 y 3, sino que eran 600 hombres que huían de algo y que se habían encontrado y a razón de salvar su vida deciden ir a una ciudad, o se les concede ir a una ciudad que se llamaba Ziklag. Ahí vivía David con estos 600 hombres. Eran guerreros, eran bravos, no le tenían miedo a nada y salían y iban a la batalla y hacían un montón de cosas. El hecho es que ustedes pueden leerlo antes, qué es lo que pasó antes que lleguen a esta ciudad, pero estaban viviendo ahí. Y 1 Samuel 30, voy a leer alguna parte de eso, dice, cuando David y sus hombres, ellos venían de una batalla, venían de un lugar, volvían a su ciudad, dice, cuando ellos volvían, al tercer día, los de Amalek habían invadido Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Imagínense ustedes esa escena. Yo me imagino venían a caballo estos muchachos cansados de tanto cabalgar 3 días, diciendo, bueno, vamos a casa, seguro que nos espera una hermosa comida, nuestras esposas nos estarán esperando ahí con la pantufla y tal vez una palangana para que nos lavemos los pies y podamos comer una rica comida y podamos ver nuestros hijos y podamos regocijarnos con la familia que hace tanto tiempo que no lo vemos. Pero dice la Escritura que ellos volvían y empiezan a ver el humo a lo lejos y se asustan, no saben qué pasa, se acercan y toda la ciudad, dice la Escritura, había sido quemada absolutamente, todo reducido a cenizas. Dice la Escritura, nos cuenta que entonces ellos se largaron a llorar, David, el gran guerrero, con sus secuaces, se largaron a llorar de tal manera que no le quedaron fuerzas de tanto llorar. ¿Algunos de nosotros alguna vez hemos llorado de esa manera? Que pareciera que las lágrimas ya no salen, parecieran que ya estamos deshidratados de llorar, el corazón ya no tiene fuerza. Esta era la situación tremenda de David. En un solo día habían perdido todo, absolutamente todo lo que tenían. Y era un día trágico para David. Y dice que entonces David y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron de esa manera hasta que le faltaron fuerza. Las mujeres de David, él tenía 2 mujeres, también habían sido secuestradas junto con sus hijos. Y David se angustió mucho, no solo por lo que había perdido, porque escuchen bien, los hombres que estaban con él bajo el mando de David, incluso se amargaron tanto, nos dice la palabra, que habían pensado en matar a David apedreado. Tenían tanta bronca, tanta impotencia, que lo primero que se le ocurrió es matar a David por la desgracia que había pasado. Y David estaba asustado, estaba seguramente muy dolido por su propio dolor de familia, pero ¿qué hizo David? Dice que él se angustió tanto por lo que pasaba, pero él se fortaleció en Jehová su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar que le trajese el efod. El efod era una vestimenta que usaban de lino, que usaban los sacerdotes para tener un culto, para rendirle tributo a Dios, para conectarse con Dios. Y dice la Escritura que David se puso el efod y le consultó a Jehová diciéndole, ¿perseguiré a estos merodeadores? Señor, ¿qué hago? ¿Los persigo? Imagínense, tremendo ejército que había devastado la ciudad. Sin embargo, David busca a Dios y le dice, Señor, ¿los persigo? ¿Qué hago, Señor? ¿Los podré alcanzar? No sé a dónde estarán. ¿Los podré alcanzar? Yo me imagino que esto habrá durado más tiempo, no creo que haya sido en el segundo, o tal vez sí. Pero el hecho que en ese silencio desgarrador de David, buscando el consejo de Dios, la palabra de Dios,
tratando de escuchar la voz de Dios. En algún momento me imagino un silencio tremendo, un silencio que David seguramente habrá estado angustiadísimo, pero esperando que Dios le diga, hasta que la voz de Dios apareció y le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Yo me imagino esa fuerza en David, escuchar la voz de Dios Todopoderoso diciéndole, anda, búscalo, que lo vas a recuperar. Entonces nos cuenta más adelante que David se levantó, le habló con los hombres que él tenía a su mando y dijo, vamos, porque Dios me dijo que vayásemos, que vamos a recuperar todo. Dios me lo prometió. Este era un proceso muy doloroso, pero en todos los procesos, las cosas se ponen complicadas. En todos los procesos hay cuestiones dolorosas también. Y esto le pasó a David. En un solo día, él había perdido todo literalmente. Él había estado angustiado, estaba con riesgo de muerte. Sin embargo, él puede levantar la mirada y buscar a Dios. Y vamos a ver 10 puntos, que voy a tratar de hacer lo más rápido posible, que hizo David. El primero fue llorar. Y muchos decimos, yo he cometido muchas veces la torpeza de decir, bueno, no lloré. Y mi esposa sabe, cuando por ahí las mujeres son las que más lloran, ¿verdad? ¿O no? ¿Ustedes piensan lo mismo, muchachos? No quieren decir porque tienen miedo de estar la esposa a la par, ¿no? Pero las mujeres por su naturaleza son más sensibles y lloran. Y nosotros los varones a veces cometemos la torpeza de decir, no lloré, ya va a pasar, es una tontera. ¿Y saben qué, hermanos varones? Llorar no está mal. Sí, Dios puso el llanto en nosotros para llorar, para sacar de nosotros ese sentimiento y poder desahogarnos. Si tenemos que llorar, tenemos que llorar. Y si tenemos que llorar para quedar sin fuerza, lloremos hasta quedar sin fuerza. El llorar es sano, es bueno. El llorar no nos hace a nosotros los varones tampoco menos hombres si lloramos. Yo soy uno muy llorón también. No es que Pablo solamente es el único que llora en esta iglesia. Yo también soy muy sensible y lloro. Y me he dado cuenta que no soy menos hombre porque lloro. Llorar hace bien. Llorar hace bien. Así que si tienen que hacerlo, si tienen su tiempo de luto, si tienen su tiempo de pérdida y tienen que llorar, háganlo sin vergüenza, no contengan las lágrimas. Pero como la Biblia dice que hay un tiempo para reír y para llorar, ese llorar también tiene un límite. Ese llorar también tiene un límite. Y ahora me estoy acordando cuando Dios le dice al profeta Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Le dice, ya está. Saúl, ya has llorado lo suficiente, basta. Y a veces en nuestra vida nos pasamos semanas, meses, que está bien, años puede ser, pero cuando ya se torna décadas de llanto, nos damos cuenta que muchas veces estamos abrazando la autoconmiseración y nos acostumbramos tanto al llanto que el llanto se hace un estilo de vida en nuestras vidas y eso ya se torna de otra manera. Entonces podemos ver hasta qué punto podemos llorar y en qué momento deberíamos dejar de llorar. No se quedaron llorando todo el tiempo, sino que se levantaron y se fueron. Punto número 2, no fluya en la amargura. Cuando tengas tu peor día también, como David. Estos hombres, dice que de tanta amargura que tenían, ¿qué hicieron? Levantaron la cabeza y empezaron a buscar un culpable y lo encontraron a David. Y muchas veces es un acto reflejo que tenemos cada uno de nosotros. Por lo que nos pasa, cuando hay una desgracia, lo primero que hacemos es mirar a quién vamos a culpar. A mí me llama mucho la atención cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, chocan a una persona, la persona queda tirada ahí con las piernas quebradas, sangre, y la gente lo que la mayoría hace es perseguir al que lo ha chocado. Y lo puede seguir, no sé, kilómetros tratando de alcanzar sin fijarse en el que está tirado. Porque lo primero que hacemos es buscar siempre el culpable y después vemos qué es lo que ha pasado. Pero en este caso, si nos llega a pasar en nuestro peor día, no busquemos a quién echarle la culpa.
veamos cuál es el problema. Acá querían matarlo David, pero David, ¿qué hace? No toma represalia contra aquellos hombres y él decide tomar el toro por las astas y si era un líder, tomar venganza con él. Sino que hace David, seguramente David perdona a esos hombres, los entiende. Y eso es lo que debemos hacer. En vez de perder el tiempo, entre comillas, de buscar un culpable, debemos perdonar, dice la Biblia. La Biblia nos habla muy fuerte con el perdón. Dice, tienen que perdonar incluso a sus enemigos. Tienen que orar por ellos. Tienen que bendecirlo. Y uno dice, pero sí me ha hecho daño. Pero la Biblia, Dios me dice que debo perdonarlo. Pero vos no sabés lo que me ha hecho. Es el culpable, tiene que ir a juicio y tiene que ser cancelado y tiene que ser ahorcado en la plaza pública, etcétera, etcétera. Pero Dios me dice, tenés que perdonar. Tenés que perdonar. ¿Acaso no éramos culpables nosotros también? Y sin embargo, Cristo nos perdonó. Entonces, que no fluyamos en la amargura, sino en el perdón. Aliéntate a ti mismo en el Señor. En esta situación, David, ¿qué hizo? David estaba acongojado, triste, dolido, y se daba cuenta de esa aflicción, de ese dolor que tenía. Y David, ¿qué hace? ¿Recurre a quién? Recurre a Dios. ¿Y por qué recurre a Dios? Y yo digo, ¿por qué no va y pide consejo a otro ejército? Él venía de un ejército que se había aliado, podría ir a buscar ayuda, conocía a mucha gente, era un líder nato y podría haber recibido una ayuda humana. Sin embargo, él busca a Dios porque él tenía una conexión directa con Dios desde niño, desde que él era un pastorcillo. Empezó a conocer a ese Dios a quien conocía perfectamente, tenía esa intimidad, tenía esa cercanía, podía llegar a él de una manera cómoda, de una manera segura. Recién leía, acerquémonos al trono de la gracia con esa tranquilidad de saber que no vamos a ser consumidos. David tenía esa conexión. ¿Cuánto conocemos nosotros a nuestro Dios? A veces pareciera que le tememos, a veces tenemos miedo, o a veces ni siquiera le consultamos a Él, sino que salimos a buscar el consejo y la ayuda de los demás. Dios sabía quién era Dios. David sabía quién era Dios, sabía en el Dios a quien confiaba y a quien tenía que recurrir. Él cambió su foco de dolor. Él estaba mirando esa ceniza, sin embargo pudo tener un momento de lucidez, levantar la mirada y buscar a Dios el Todopoderoso. Punto número 4. Recibe una palabra de Dios. Cuando tengas tu peor día, sí, es válido los consejos, es válido escuchar lo que otros piensan, pero lo más importante de todo, hermanos, es poder escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirme? David alabó y adoró a Dios y empezó a buscarlo, a buscarlo. No buscamos a Dios por el cambio de la situación. La mayoría, el 99,9%, o si no fuera el 100%, buscamos a Dios en los momentos difíciles. Buscamos para que Él cambie nuestra situación, para que Él resuelva el problema que tenemos. Porque es tan curioso que las personas en los momentos difíciles siempre buscan a Dios, aún los ateos o los llamados ateos. Si no veamos un viaje en avión, cuando el avión se le quema un motor, cuando se le quema el otro y ya el piloto dice, y lo vemos pasar al piloto y se tira con paracaídas y nosotros estamos viendo y el avión empieza a moverse y la gente, ¿qué hace? Empieza a orar, a rezar, a hacer un montón de cosas pidiéndole a Dios, por favor, señores, cuando ahí se acuerdan de que hay un Dios. Hasta los propios ateos dicen, Señor, ayúdame. Porque en las situaciones extremas y difíciles pareciera que ahí sí existe Dios. Y el resto de nuestras vidas pareciera que Dios está en el último listado para consultarlo o buscarlo. Seamos honestos, hermanos, a veces buscamos a Dios para que cambie nuestra situación. Pareciera ser que es un Dios que solamente está para resolver los problemas. Entonces, Señor,
me has resuelto el problema y sigo con mi vida como si nunca Dios hubiese hecho nada por mí. Somos propensos a olvidarnos de los beneficios que Dios nos da constantemente. El hecho de que estemos vivos, que tengamos un plato de comida, a veces damos por sentado que así debería ser. Sin embargo, es una bendición de Dios, hermano. Nos levantamos, respiramos, es una bendición de Dios. No nos damos cuenta la magnitud de los beneficios que Dios nos da cada día y solamente lo buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Es una cruel realidad. Hay que buscar la voz de Dios no para que cambie nuestra situación, sino para saber lo que Dios dice de la situación, sea buena o sea mala. Es buscar a Dios por el simple hecho de escuchar su voz, la voz que calma las terribles tormentas de nuestra vida, la voz que levanta a los muertos de la tumba, la voz que sana enfermedades que parecieran que no tienen cura, pero sobre todas las cosas es buscar la voz de nuestro Papá del cielo, de nuestro Dios amoroso, que puede decirnos, tranquilo, no temas, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Yo estoy a tu lado, yo te voy a dar la fuerza. Yo estoy, hijo mío, yo estoy, hija mía, no temas, no temas. Esa es la voz tan hermosa y profunda que podemos sentir. ¿Ustedes alguna vez sintieron la voz de Dios? Y yo sé que puede parecer medio loco o místico porque dirán, che, la voz de Dios no se la puede escuchar. Yo puedo decir, hermanos, sinceramente delante del Señor, que yo escuché la voz de Dios simplemente diciéndome un día, te amo. En un momento de oración y buscar profundamente a Dios, pude escuchar, te amo. Y para mí eso fue suficiente, fue la energía que me levanta cada mañana, saberme amado por Dios mismo. Aunque no lo merezco, no lo merezco. Aunque no he hecho absolutamente nada, al contrario, hice cosas malas, no merezco como no te mereces vos el amor de Dios. Sin embargo, Dios te dice, te amo, hijo. Vos sos mi hijo amado, me complazco con vos. Vos sos al que levanto cada mañana, al que te doy la fuerza, al que te doy una nueva esperanza, a quien te he revelado a mi Hijo Jesucristo para que muera en la cruz y para que vos lo sepas. No eres cualquier cosa, sos el precio que Cristo pagó en la cruz. Somos de alta estima en la voz de nuestro Dios, que cada día nos dice, hijo, te amo. Pero el problema es que a veces no escuchamos esa voz. Hermanos, y yo oro porque en esta mañana la voz de Dios, no soy yo el que hable, no soy yo, simplemente estoy acá, pero que sea la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que hable a cada uno de tus corazones para que estés seguro que Dios te ama y que está siempre con vos y en los momentos difíciles Él se va a hacer cargo de tu situación, no importa lo que estés pasando. Lo importante es la voz de Dios en nosotros. Solamente tenemos que escuchar. ¿Lo crees? ¿Lo crees, iglesia? ¿Lo crees? Yo sí lo creo y estoy seguro. Y hay esa voz de Dios que viene a través de la Escritura. Primeramente, cuando leemos la palabra de Dios, es como si la Biblia, como si esas letras se levantaran y se metieran dentro nuestro y empezamos a tener esa revelación que Dios nos quiere decir. Decimos, wow, Dios me está hablando. Cuando alguien se para tal vez en un púlpito y empieza a hablar la palabra de Dios y decimos, Dios me está hablando. A mí me pasó, hermanos, escuchar una prédica que aparentemente era totalmente sencilla, era de unos 10 minutos y Dios me habló de una manera tan profunda y me dijo, yo te voy a hablar de la manera que yo quiera. Y Dios habla como Él le place en distintas maneras, pero Dios, lo que estoy seguro que siempre, siempre Dios habla. Tenemos que escuchar. Y hay momentos en nuestra vida cuando estamos en situaciones tan difíciles que parecería que Dios no nos habla, que no hay un futuro, nada. Y sin embargo, Dios tiene esa voz para decirte. Recuerdo, yo lo conté varias veces, pero lo cuento de nuevo porque cuando hablamos de la palabra de Dios hay distintas maneras que Dios nos habla. Nos habló a través de su Hijo que nos reveló toda su voluntad y su palabra. Pero yo recuerdo una vez que yo tenía fobia a viajar en avión. Entonces yo desde niño cuando veía un avión me temblaba, no sé de qué vendrá ese tema,
no recuerdo, pero el hecho es que yo había declarado y yo había sentenciado internamente que nunca en la vida iba a viajar en un avión porque tenía fobia. Y un día me quieren mandar por el trabajo a viajar a Buenos Aires por temas laborales y bueno, cuando me lo propusieron yo empecé a temblar, las piernas se me hacían así, el corazón me quería salir por la boca y yo digo, bueno, es un desafío de fe. Si yo digo que creo en el Señor, tengo que creer en todo, ¿o no? A veces creemos lo que nos conviene y a veces hay cosas que decimos, esto no lo voy a creer, Dios no tiene tanto poder. Y yo digo, pero si es una fobia, voy a ir, porque creo que Dios me va a ayudar. Y hermanos, de verdad, como nunca en la vida oré tanto, me arrodillé, faltaba que ponga maíz ahí para arrodillarme en el maíz, autoflagelarme, todo para que Dios actúe de una manera impresionante y me quite esa fobia. Pasó creo que 2 semanas intensamente, no recuerdo si ayunaba, hacía de todo, hasta que llegó el día que me busca el taxi, me lleva al aeropuerto y yo iba así autoconcentrado y orando, Señor, oh, gracias porque llegó el taxi, me subí en el taxi. Y cuando iba por el camino, recuerdo que empecé a transpirar, el corazón me empieza a acelerar. Tenía tanto miedo, hermano, que estaba mojado entero de transpiración, sudaba, el chofer me dice, ¿le pasa algo, señor? Y yo digo, no, no pasa nada. No, me daba vergüenza decirle que estaba muerto de miedo. Y realmente la fobia, no sé si alguien tuvo una fobia, es algo incontrolable. No es un miedo así que dice, bueno, le tengo miedo al perro, pero no, esto era la fobia, es algo que no se puede controlar. El hecho es que cuando estábamos en la parada, ya por cruzar el Parque 9 de Julio, recuerdo que yo empiezo a cerrar los ojos, el hombre me seguía preguntando si me pasaba algo, yo le decía, no, no pasa nada, no pasa nada. Y digo, Señor, hasta acá he llegado, se ve que mis oraciones no han bastado. Yo lo único que te pedía es que hagas algo, un milagro en mi vida, pero veo que evidentemente no podés. Y bueno, es mi destino no viajar nunca en avión. Me vuelvo, yo le voy a decir a este hombre que dé la vuelta y me lleve a casa de nuevo. Qué vergüenza. Señor, si vos querés que vaya, te doy la última oportunidad. Dame un mensaje, manda un ángel que me levante y me lleve hasta Buenos Aires y no tengan que volar. No sé cómo lo vas a hacer, Señor. El hecho que cuando se empieza a mover el auto, porque suponía que ya estaba el semáforo en verde, abro los ojos ya muerto y casi con un grito desgarrador para decir, Señor, lléveme a la casa. Cuando levanto la mirada y me fijo adelante, iba un Renault 12, color verde, viejo, y en el vidrio de atrás, en la luneta, había un sticker pequeño, medio doblado, y decía Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, y era escuchar la voz de Dios. Vas a poder hacerlo porque en Cristo vas a recibir la fortaleza. Y hermanos, ese sticker se quedó grabado en mi mente para siempre, porque era la palabra rema de Dios en el momento justo que yo necesitaba. Pude subirme al avión y cuando el avión despegaba yo lloraba, pero no de miedo, lloraba de gozo, de haber escuchado la voz de Dios que me animaba, me daba fuerza y Él decía, yo estoy con vos y vas a poder en Cristo hacerlo. No entendía para qué, después entendí el propósito que había de todo eso, pero sí, hermanos, doy fe que Dios siempre habla. Y es importante esto en el proceso que vamos a atravesar de las dificultades. Ahora, ¿cuánto tardará en llegar esa palabra? No lo sé, yo no lo sé, usted no lo sabe. Lo importante es que Dios sabe cuándo va a hablar. Lo que sí estoy seguro que si nos mantenemos conectados con Dios, esperando que Él nos hable, Él siempre en algún momento nos va a dar la palabra que nosotros necesitamos. Esa palabra que te va a guiar, esa palabra que te va a alentar durante todo el proceso de recuperación. Punto número 5, reorienta tu visión. Cuando esa palabra que Dios te da, guardala, es algo que te va a servir para siempre. Y vemos que la visión de David primero era mirar las cenizas. Dice que se tiraron a llorar y él estaba mirando las cenizas y yo me imagino que levantaba las cenizas con las manos. Y a veces es nuestra vida, ¿o no?
A veces cuando vemos las desgracias en nuestra vida pareciera que levantamos la ceniza y lloramos. Y a veces hasta pareciera que nos tiramos en la ceniza y nos revolcamos en la ceniza. Y decimos, pero es tanto el dolor que solo veo cenizas. David pudo ver las cenizas, levantar la mirada y buscar a Dios. Cambió el foco de atención, buscó su visión en Dios. Cambió rotundamente la visión. ¿Cuáles son las cenizas que tal vez estás mirando en este tiempo? Yo conté en mi testimonio que cuando fue el día más oscuro de mi vida, el peor día de mi vida, el día que tuve que confesar todos mis pecados a mi esposa, perdía todo. Yo tenía que abrir la boca, pero no era por mi fuerza, sino que Dios me hacía hablar y confesar. Por eso un párrafo aparte, la confesión abre puertas tremendas, hermanos. Hay que confesar. Cuando yo confesé, no entendía nada. Lo único que veía eran escombros tirados en el piso. Literalmente yo veía los escombros y decía, mi vida está arruinada. No tengo vuelta atrás. He perdido todo, mi familia, he perdido la iglesia, mis amigos, mis familiares. He perdido absolutamente todo. Y yo me reflejo en esto que David veía las cenizas, yo miraba escombros. Tal vez, hermano o hermana, estás mirando escombros en este tiempo. Si hay problemas en tu casa, tal vez estás mirando los escombros o las cenizas. No sé a dónde estás mirando, pero lo importante es poder levantar la mirada, como lo hizo David, y mirar a ese Dios poderoso para que puedas recuperar luego del peor día de tu vida, por decirlo de alguna manera. Tienes que reorientar tu visión. Tienes que buscar de ver más allá de esa crisis que estás pasando para poder visualizarte en aquello que Dios quiere que recuperes, en aquello que Dios quiere restaurar en tu vida, en aquello que Dios quiere devolver en tu vida. ¿Quieres Dios? En definitiva, Dios quiere que levantes la mirada, pero sobre todas las cosas Dios quiere que te levantes. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que te levantes, que no sigas en el piso, no sigas llorando, no te sigas revolcando en la ceniza, no sigas mirando los escombros. Dios quiere que te levantes y lo mires a Él. Porque hay situaciones en nuestra vida donde pareciera que ya no tenemos retorno, donde hay tanta destrucción, tanta ceniza que es imposible levantar algo en aquel lugar. A veces estamos tirados en el suelo, con rostro ya entregados, estamos derrotados, nos sentimos derrotados, pero siempre puede venir la palabra para levantarnos. Quisiera que veamos un video, ¿puede ser? Hay veces, hermano, donde estamos así en el suelo, donde pareciera que la victoria de Satanás ya está sobre nosotros, donde pareciera que estamos derrotados, pero cuando clamamos al Padre, como pasó en Getsemaní, pareciera que la cosa era tan, pero tan pesada, tan angustiante. Dice la Escritura que el sudor de Jesús eran como grandes gotas de sangre y a veces hasta podemos ver ese sudor en nuestras vidas por el sufrimiento, por lo que nos pasó,
por lo que nos quitaron, por lo que nos arrebataron, que estamos así en el piso. Pero bendito sea nuestro Dios, el gran campeón, que Él sabía quién era, tenía una identidad definida, sabía que era el Hijo de Dios, sabía que había poder en Él que había sido otorgado por el Padre, que pudo pisar simbólicamente. Y muchas veces podemos hacerlo, hermano. A veces creemos que no vamos a poder, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de nuestro Dios. Y una vez más, que pide que nos levantemos, que te levantes, que te levantes. Y una vez que te levantas, punto número 6, ¿qué hizo David? Recuperó esa pasión. La pasión es necesaria para nuestras vidas, esa pasión buena, esa pasión santa, esa pasión que nos impulsa a hacer las cosas no por nuestra fuerza, sino porque creemos en lo que Dios nos dijo, porque creemos que a pesar de que no divisamos lo que hay por delante, creemos en lo que el Señor nos prometió. Necesitamos recuperar esa pasión, ese coraje, ese valor. Hay momentos para llorar también, pero hay momentos para tener coraje y poder levantarnos y caminar en fe en lo que Dios nos dijo. Solo hay que asegurarnos de evitar, de dirigir ese coraje, esa pasión contra de las personas, porque no tenemos guerra, no batallamos contra carne ni sangre. ¿Cuántas veces nos encontramos peleando con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con el vecino, como si fueran ellos los culpables? Y hermano, esto es una batalla espiritual. No hay una batalla contra carne ni sangre, sino que batallamos contra huestes celestiales, contra cosas espirituales. Tenemos que redirigir nuestra vista y darnos cuenta contra qué peleamos. Y peleamos contra el gran enemigo de nuestras almas, que muchas veces influyen en otras personas o en nosotros mismos. Entonces cambiamos la mirada. No tenemos que agarrarnos contra las personas ni odiarlas, al contrario. Tenemos que perdonarlas, tenemos que bendecirlas, darnos cuenta contra qué enemigo estamos batallando. Recuerdo una pelea que tuvimos con mi esposo una vez, esas peleas que se arman, que empieza de la nada, que no sabemos por qué, y empiezan a escalar y uno viene con una onda y le pega un ondazo al otro, y el otro ya viene con un palo y le pega al otro, y después ya el otro viene con una ametralladora, y hasta que uno aparece con el tanque ya en la habitación y pareciera que ya la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esa era la situación, era tan escalada ya la batalla que yo sentí un calor y una bronca, y de repente pude sentir, es como si se hubiese congelado todo, pude sentir que había una tercera presencia y que aparte de nosotros había alguien que estaba disfrutando de esa pelea, de ese odio, de esa batalla, donde ninguno gana y los dos pierden. Y ese enemigo era Satanás. Lo único sensato que fue es tomar la mano de mi esposa y decirles: pará, no sigamos peleando. ¿Qué tal si oramos? Nos arrodillamos y oramos como nunca antes juntos, lloramos y pudimos perdonarnos mutuamente. Seguro que yo tenía la mayor parte de la culpa, pero pudimos resolver la situación porque nos dimos cuenta que ella o él no es tu enemigo, es el enemigo de nuestras almas con quien tenemos que pelear. Punto número 7, ¿qué hizo David? Se levantó, cambió su visión, se armó de pasión, de coraje y atacó. Dice Mateo 11:12, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de los enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Cuántos valientes puede haber en este lugar? ¿Cuántos le creen al Señor para alinearse en esa batalla que tenemos cada día con aquel enemigo de nuestras almas que quiere quitarnos el gozo, el propósito y todo lo que Dios nos ha concedido por su gracia? ¿Cuántos valientes, cuántos decididos pueden decir: ya no me voy a creer todo lo que yo pensaba que no se puede lograr porque humanamente mis ojos ven que no se puede?
¿Cuántos deciden creer en lo sobrenatural de Dios que puede cambiar la situación de su vida? Acá es clara la Escritura, dice que el reino de Dios va a avanzar con esos valientes y decididos. ¿De qué lado estás? ¿En qué fila te identificas? David no solo se llenó de coraje y se levantó, sino que se fue detrás de los amalecitas, los encontraron, los atacaron y los vencieron. Había una victoria dada por Dios y ellos lo vencieron. Nos guste o no, es una guerra espiritual que tenemos cada día, cada uno de nosotros. La diferencia es que nosotros no estamos peleando por la victoria. Ya no es que salimos a pelear para ganar. Nosotros peleamos como hijos de Dios desde la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Ya está hecha la obra, ya está la muerte vencida, la victoria que Cristo nos da, esa ya está hecha, no tenemos nada que inventar, solo tenemos que alinearnos a los planes de Dios y tomar lo que Dios ya nos ha dado en libertad, en propósito, en esta restauración que Dios nos ofrece. Ya está hecho, hermano. A veces luchamos como que vamos a ganar algo, ya está ganado. Ya la muerte ha sido vencida porque era imposible que la muerte retuviera a Cristo Jesús. Era imposible. Eso ya está ganado hace más de 2000 años. Solo tenemos que apropiarnos porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Una vez que podemos identificar al enemigo, lo que está haciendo en nuestra vida, vemos sus maquinaciones, vemos cómo está orquestando todo y nos damos cuenta, dice Jesús que tenemos que ser astutos como la serpiente y darnos cuenta de los engaños que Satanás nos quiere hacer. Cuando nos damos cuenta, necesitamos adoptar una actitud agresiva contra eso, de batalla y atacar. Vuelvo a repetir, no con nuestra fuerza, sino que tenemos armas poderosas, que es en Cristo Jesús, que es a través de la oración, pero sobre todas las cosas, a través de la fe. Reitero, el gozo que hemos perdido, que nos ha arrebatado, puede ser desde la esclavitud de nuestros pecados, que son nuestros errores y que tenemos que hacernos cargo. A veces pareciera que somos los pobrecitos, que todos los daños nos han hecho a nosotros. Cuando nos ponemos a rever y somos honestos y nos damos cuenta que nosotros también tenemos culpa y por eso el gozo se ha ido. Tal vez a raíz de nuestros pecados no tenemos esa conexión con Dios como deberíamos, no tenemos esa entrada como deberíamos, aun cuando Dios dice vengan, pero nosotros como somos conscientes de que estamos haciendo las cosas mal o que estamos enredados en algo que a Dios no le agrada, entonces hemos perdido esa conexión, también es producto de nuestros errores, pero también hay elementos externos que no hemos tenido la culpa y que también la desgracia ha tocado a nuestras puertas. ¿Y cuáles son aquellas armas que vamos a usar para llevar al ataque? La palabra de Dios, lo primero. Si no conocemos la Biblia, hermanos, no vamos a saber las promesas y la palabra de Dios que nos dice ante las situaciones cómo obrar. Si no conocemos eso, no podemos declarar la palabra de Dios. Una de las fobias, también ustedes dirán de fobioso que es, pero si somos sinceros, alguien le tiene miedo a algo. Yo tal vez le tenía miedo a los aviones, algunos de ustedes todavía le deben tener miedo a los payasos, no sé, y tal vez nunca lo han superado. Pero uno de los miedos, no sé si miedo, pero que me causa estrago, es cuando te meten en esos tubos de tomografía, más esa nuclear, no sé, que hace un ruidaje. Cada vez hace un tiempo me mandan ahí y recuerdo que empieza a andar ese coso así, y yo empiezo a aturdirme, empiezo a temblar, y de verdad se me venían todos los versículos así, y yo repetía los versículos y me animaba a mí mismo con las palabras de Dios, y de verdad les digo que ha traído calma a mi corazón ha dejado de latir tanto y he podido pasar ese examen que ustedes dirán una tontera, pero hay situaciones en la vida que son más tremendas, pero cuando invocamos la palabra de Dios nos da tanta fuerza y tanta tranquilidad y tanta paz. En el nombre de Jesús lo hacemos porque es la autoridad máxima dado a los hombres para que podamos repeler al enemigo. Declaramos que en el nombre de Jesús la situación
puede ser distinta y que el Señor puede cambiar la situación. La sangre de Cristo tiene poder también, porque lo que Cristo hizo en la cruz va más allá de lo que nosotros podamos entender. La sangre derramada, que hasta hoy tiene poder para transformar vida, también tiene poder para transformar cada situación de nuestra vida. La oración y la alabanza, si está en situación tremenda, lo mismo, adore, ore, cántele a Dios, cántele de su maravilla, de su majestad, de su poder. Jesús se separaba a orar todo el tiempo, estaba en conexión directa con el Padre, y lo mismo tenemos que hacer nosotros. La cruz es un símbolo tan poderoso. No adoramos la madera, no adoramos la forma que tiene, sino que esto nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros, el sacrificio, el precio tan tremendo que pagó en la cruz, su vida, su cuerpo, su alma, su espíritu, y su sangre derramada fue el precio que pagó por cada uno de nosotros. No somos poca cosa, y cuando miramos a la cruz nos damos cuenta de la obra tan maravillosa y poderosa que el Señor hizo. Punto número 8, David recuperó todo. Él recuperó todo lo que se habían robado, incluso tuvo más cosas que había traído. El fracaso por los errores o por la pérdida del evento externo son de verdad eventos sumamente dolorosos, pero no son nuestra identidad. No es tu pasado lo que te define. No es el error que has cometido lo que te va a seguir toda la vida. Si fuera por eso, yo no estaría ni que acercarme a esta puerta. No es las macanas que te has mandado, no es los pecados que vos has hecho, el daño tal vez que has producido en otros, lo que te va a definir. No es lo que te han dicho otros, lo que te han dicho que no vas a poder o que eres un fracasado. O si has fracasado en algo, no eres un fracasado. Si lo que te ha pasado en la vida ha sido doloroso y no ves un futuro bueno, déjame decirte que Dios no ve eso. Dios está viendo lo que podés llegar a ser, lo que sos para Él y lo que podés llegar a ser. Tu identidad está basada en Cristo. Tu identidad está basada en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, no en tu circunstancia. Dice Corintios que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, tal vez en el suelo. Pero ¿sabe qué? Dice Corintios, no estamos destruidos. Todavía hay esperanza. Lo más importante que tenés que entender es que recuperar todo o lo que te han robado es el plan y es el deseo de Dios. Porque Cristo vino a este mundo a buscar y a recuperar lo que se había perdido, y es lo que quiere para cada uno de nosotros. Si el gozo se te ha ido, si la alegría, si las cosas que te están pasando, Dios quiere que recuperes todo y podamos darle la gloria a Él. Tenemos que celebrar esa recuperación aun cuando todavía no la tengamos. David celebró antes de salir y a buscar a los amalecitas. Tenemos que aferrarnos a la fe, que es lo más importante. Es la llave maestra que abre otra dimensión a lo sobrenatural que Dios tiene para ofrecerte. Agárrate a la fe, abrazala con audacia. La fe, la audacia de creer que una maravillosa bondad puede salir de una gran tragedia. ¿Cuántos pueden creer esto? Yo lo creo. De la tragedia, de los errores, de las cosas horribles, de los caminos torcidos, de algo que estaba debilitado, roto, de los escombros, de la ceniza. Dios puede usar eso para hacer cosas mucho más grandes que aún no nos imaginamos que pueda llegar a ser. Dios tiene ese poder, esa capacidad, y Él quiere manifestar eso. Y punto número 10, David lo que hizo, recuperó todo y pudo darse el lujo, porque tenía un corazón dador, de dar a otros. Dice que él fue y empezó a repartir el botín, empezó a darle a otros. ¿Y sabe lo que Dios quiere hacer en tu vida? Transformarte. Quiere transformar aquella desgracia en algo bueno, positivo, para que vos, una vez que estés
restablecido, recuperes y puedas dar a otro una bendición, puedas ayudar a otros, puedas compartir lo que Dios te ha dado. Dice 2 Corintios, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Dios nos da tanto que la bendición de que Él nos da es como si rebalsara de nosotros y empezamos a salpicar a los demás en bendición y después empezamos a decir, che, vení, conozco a un Dios que todo lo puede. Mira, yo era esto, yo era aquello, yo era lo peor. Sin embargo, Dios me ha levantado, me ha dado cosas más grandes incluso que la que tenía. No te imaginas ese Dios poderoso que puede transformar la vida, puede transformar mi cabeza, que es lo peor que hay, esta cabeza dura, mis actos, mis decisiones. Mi fe ha sido transformada porque he podido ver a ese Dios que ha cambiado todo. Job había perdido todo, pero en la fe y creer a ese Dios poderoso pudo recuperar aún mucho más. Y él pudo exclamar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de oída de ese Dios poderoso, de ese Dios grandioso, que hacía grandes obras, milagros, que transformaba vida? Pero en mi vida parece que no tiene poder. A mí me pasó por muchos años. Yo venía a la iglesia y decía, che, qué bueno lo que Dios hace con los demás. ¿Y yo qué soy? Hasta que Dios tuvo un encuentro, salió a mi encuentro y me dijo, yo quiero transformar tu vida. Y no tenés idea, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún se han subido en el corazón del hombre, son cosas que Dios ha preparado para los que me aman. Entonces, Señor, yo quiero amarte, quiero tener esa pasión de amarte y creerte que podés transformar mi vida. Y créanme que Dios ha transformado y la sigue transformando, y no sé lo que viene por delante, pero con lo que me ha dado hasta ahora tengo más que suficiente, no por mis méritos, porque no merecía absolutamente nada. Déjame decirte una cosa con respecto al propósito. No nos compete a nosotros entender por qué nos pasan las cosas. Siempre nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? O a mi jefe, al que odio tanto, no le ha pasado esto. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No nos compete a nosotros entender. Está en nuestra responsabilidad el creer lo que Dios me promete. No tenga miedo, dijo José. ¿Puedo acaso tomar, le dice a sus hermanos, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Yo no sabía nada. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Gracias a lo que a José le pasó tantas desgracias, hoy podemos estar acá adorando al Dios poderoso, porque el pueblo de Dios no se extinguió a costa de lo que Dios ha transformado la vida y la desgracia de José. Tal vez la relación en tu matrimonio está en plena crisis o viene de crisis de hace mucho tiempo, que pareciera que ya ha llegado un punto donde ya no hay vuelta, ya no la aguanto, ya no lo aguanto, ya no va más. Y lo único que veo cada día son los pedazos de escombro que se están cayendo a mi alrededor, en mi casa, en mi familia. Alguna herida del alma que te infringieron alguna vez, aunque sea hace muchos años, tal vez de niño o ahora, tal vez una traición. Alguien me abandonó, mi papá, mi mamá, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa. Alguien abusó de mí de alguna manera, física, psicológicamente, emocionalmente. Siempre he recibido burla de los demás. Yo era el que no llegaba a nada. Yo era el inútil. O cualquier palabra hiriente que llegaron a parecer como si me pegaran una etiqueta en la frente, y no puedo quitármela desde hace tiempo, y ando por la vida mostrando esa etiqueta, o por lo menos es lo que yo pienso. Tal vez está atravesando alguna enfermedad, o algún ser querido está atravesando una enfermedad.
y lo único que puedo ver son camas de hospital, remedios, médicos profesionales con diagnósticos terminales o de poca esperanza, o tal vez perdiste un ser querido, que ese vacío es tan grande que todavía sigo llorando. Ese vacío que pareciera que nada ni nadie lo puede llenar. Dios puede llenar todo vacío. Otros también que tienen la esperanza o han perdido la esperanza de que ese hijo, esa hija que está alejada o alejado de Dios, anda en su mundo inmerso, por ende es separado tal vez de la familia, sin rumbo alguno, y pensamos que ya no tienen más remedio. Puede que todavía no podamos salir de la deuda, nuestra economía esté quebrada, o aquel trabajo que tanto anhelamos nunca llega. En una de esas todavía lucha con alguna cadena de vicios, esas cadenas que parecieran que no van a salir nunca más y que nos tienen atrapados en este círculo vicioso de pecado, y yo lloro y pido perdón, pero sigo y pareciera que Dios no tiene poder para sacarme de ahí. Tus fuerzas se agotaron tanto de pedir al cielo una respuesta de esperanza. Recuerda que con las promesas de Dios, con lo que Dios nos promete, hermanos, no podemos rendirnos. Por favor, hermano, creo de parte de Dios que te dice: no te rindas, no te rindas, no te rindas. Hay esperanza, no importa la situación. Ustedes dirán, es fácil decir esto, yo lo puedo decir, cualquiera lo puede decir, pero cuando Dios dice que tiene pensamiento de bien y no de mal para cada uno de nosotros, es porque Dios quiere que nos levantemos, no nos rindamos. ¿Conozco yo a un Dios todopoderoso? ¿Lo conozco? Claro que sí. Lo conozco y puedo dar testimonio de mi vida y de la vida de mucha gente, no solo de esta iglesia, sino de muchas partes del mundo, que cuando escucho sus historias, sus tragedias, sus cosas tan enredadas, y ver ahora lo que Dios ha hecho en su vida, ¡wow! Quedo admirado y corro contento a darle la gloria y la gracia a ese Dios poderoso, porque digo, en Cristo hay esperanza, en Cristo todo se transforma, en Cristo pueden ser hechas cosas nuevas, porque ya no somos nosotros, sino que Cristo, cuando vive en nosotros, es transformado en nuestras vidas, y las circunstancias cambian por el poder tremendo de nuestro Dios. Levántate en el nombre de Cristo y recupera esa fe que tal vez se fue con el gozo, con el propósito. Levántate. Todo lo que el Señor tiene preparado para vos y a través de vos para muchos. No tenés idea de lo que Dios puede hacer con tu vida y lo que Dios puede hacer a través de tu vida para otros que te rodean, para tu familia, para tus amigos, para tu trabajo, para tu iglesia, para tu comunidad y para los lugares donde no tenés idea, donde Dios puede llevarte para transformar la vida, para que todo el mundo conozca que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios transformador, que hay un Dios que cambia y que Satanás ha sido pisado y ha sido vencido en la cruz por Cristo Jesús, y eso nada ni nadie puede cambiar la historia ni la eternidad. Hermanos, nos paramos en el nombre de Cristo y vamos a orar. Vamos a orar con fe, hermanos. Ojalá que el Señor haya hablado a tu corazón. Yo voy a pedir para que nuestro Dios llene nuestra vida de esa fe que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te clamo, Dios. Te clamo, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios de los cielos, que estoy seguro, Señor, que está en tu palabra, está en tu voz. Señor, estoy seguro, Dios, que tu Espíritu Santo está hablando en los corazones en esta mañana. Yo te clamo por cada situación de mis hermanos y amigos. Señor, no conozco su situación, pero vos la conocés en forma perfecta. Señor, vos estás mirando su pasado, estás mirando su presente, pero también estás mirando aquel futuro, Señor, glorioso que tienes preparado para nosotros. Señor, ese propósito que has puesto en cada una de nuestras vidas. Señor, yo te clamo porque se han revelado, Señor, se abra todo el entendimiento en esta mañana
y que tu Espíritu Santo revele, Señor, tu mano poderosa obrando en cada situación, para que podamos ver, Señor, aquellas cosas preparadas que has hecho de antemano en nuestras vidas, Señor. Que podamos despojarnos, Señor, del pecado y las ataduras que puedan tenernos prisioneros, Señor, nunca más. En el nombre de Jesús sean rota toda atadura de pecado, de vicios, Señor, de cosas que estamos practicando, Señor, tal vez, y que nos damos cuenta o no, Señor, son estorbo en el proceso. Señor, en el nombre de Jesús, Satanás no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Somos hijos del Dios viviente, Señor. Somos hijos del gran Rey, del nombre santo y poderoso. Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad sea sanada en el nombre de Cristo Jesús. Queremos aferrarnos a esta fe, a tu palabra y lo que dice tu palabra, que Cristo Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades, Señor, y creemos en el poder sanador, oh Jehová Rafa. Señor, clamamos por sanidad en esta hora, Señor, a los que están acá, a los que no están. Señor, clamamos por nuestros familiares, parientes, nuestros amigos. Señor, clamamos por aquellos niños, Señor. Clamamos por aquellos niños, Señor. Tu mano poderosa, Dios, visítalos, Señor. Clamamos, Señor, por aquellos milagros. Señor, no por los milagros en sí, Señor, sino que clamamos por ver la mano de papá obrando. Señor, en medio del pueblo, clamo, Señor, por las familias que están divididas, por los esposos y esposas, Señor, que están en esta situación peleándose entre ellos, Señor. Que cambiemos la mirada y peleemos contra el enemigo de nuestras almas, Señor. Ayúdanos al perdón, a la reconciliación. Ayúdanos, Señor, a que esos escombros vuelvan a levantarse, Señor. Tenés el poder de levantar casas nuevas, Señor, edificios nuevos. Señor, vos sos el Todopoderoso y clamamos a vos, Señor, y nos humillamos y te pedimos perdón como iglesia, Señor, en cuanto podemos haber fallado en fe, Señor, pero este es el tiempo en que nos apropiamos de esa fe, nos apropiamos de tu palabra, Señor, y creemos profundamente en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que tú eres Dios soberano y poderoso, Señor. Clamamos, Señor, por aquellas heridas infringidas, Señor, tal vez desde la infancia, que sean sanadas. Clamamos por aquellos huecos, Señor, que han dejado las personas en nuestras vidas, que sean llenos de vos, Señor, de tu persona, de tu palabra. Clamamos, Señor, por el abrazo que nos faltó. Clamamos, Señor, por el abrazo del Padre. Padre mío, Dios mío, Señor de los cielos, te alabamos, te bendecimos. Y gracias, Señor, por transformar nuestra historia en una historia nueva, Señor. A ti, Señor, solo a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, la majestad y el imperio, en el nombre poderoso y bendito del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Milagros suceden. Recordaré que sigues siendo fiel.
Esta es nuestra esperanza. Hay uno que está parado al lado del trono. Por eso nos acercamos confiadamente. Hay uno que está intercediendo por nosotros. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fortaleza. Porque todo lo que comienza hoy, Él ya lo tiene preparado. Y todas esas buenas obras que van a venir dependen de Él. Nos llenamos de tu Espíritu Santo, Señor, de esta palabra viva para nuestro ser. Confiamos en ti, Señor. Obra, Señor, obra en nuestras vidas. Que empezó la buena obra, la terminará, la terminará. Lo que intentaron en mi contra, usas para bien, usas para bien. El que empezó la buena obra, la terminará, la terminará. Inventaron en mi contra, usas para bien, usas para bien. Empezó la buena obra, la terminará, la terminará. Intentaron en mi contra, usas para bien, usas para bien. Esta es nuestra fe. Aférrate a nuestro Señor. El Señor está aquí. Va a usar para bien nuestras vidas, para la gloria que sea su nombre siempre, para mostrarse Él a través de nosotros. Milagros suceden. Sigue siendo fiel. Milagros suceden. Recordaré que Sigue siendo fiel. Este es nuestro gozo. Así que te invito a que bendiga a tu hermano. Nos saludamos y nos vamos saliendo de este lugar, pero lleno de ese gozo de la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor enderece nuestro andar cada día, porque Él está en control. Recordamos esto, que el Señor les bendiga.